El presidente Iván Duque respaldó que el país avance en una reforma pensional o, como le llamó la ministra Alicia Arango en diálogo con Noticias Caracol, reforma al sistema de protección a la vejez. Rubén Darío Bayona, ¿qué plantea el jefe de Estado en esta reforma? Vanessa, buenas tardes. Durante una entrevista al diario La República, el presidente Iván Duque dice que esta reforma al sistema de protección de la vejez debe apuntarle a dos cosas. Por un lado, a la cobertura, porque dice que de los 22 millones de trabajadores que hay en el país, cerca de 8 millones están cotizando, pero solo 3 millones logran pensionarse. Además, dice que debe apuntarle a la equidad para que los subsidios lleguen a los más vulnerables y no a las pensiones altas. Dice que esta reforma, por supuesto, debe ser concertada al interior de la mesa de concertación laboral. Cobertura y equidad en los subsidios son las dos apuestas que debe tener la reforma pensional o mecanismo de protección a la vejez. El presidente Duque hizo una radiografía de lo que es hoy el sistema pensional en el país. Somos un país que tiene 22 millones de personas ocupadas. De esas 22 millones de personas ocupadas, según la estadística del DANE, menos de 8 millones son las que están contribuyendo de manera permanente y sostenible a la seguridad social. Pero se están pensionando menos de 3 millones. Por esta razón, según el presidente, es necesario abrir el debate desde ya, porque de lo contrario, a largo plazo aumentará la informalidad y la calidad de vida de los mayores de 65 años. Hoy somos un país que tiene cerca de 5 millones de mayores de 65 años, pero en 20 o 25 años vamos a ser 15 millones. Entonces, si no empezamos desde ya a buscar herramientas de protección y de cobertura sobre la base de equidad, el problema que vamos a tener más adelante es tremendo. Dice que esta reforma se hará cumpliendo dos objetivos, acordada en la mesa de concertación laboral y hacerlo sin afanes. Esto no se trata de hacer las cosas a la topa tolondra y por eso es muy importante tener la versión de los trabajadores, de los empleadores y también del gobierno. Aseguró que Colpensiones no se acabará y por el contrario tendrá un reto. Un fortalecimiento de Colpensiones implica lo que yo le decía, que los subsidios pensionales no se vayan para las personas de mayor ingreso, sino que por el contrario puedan atender a las personas más vulnerables del país. Reiteró que el proyecto no incluye aumentar la edad de pensiones ni aumentar la cotización. El presidente Iván Duque no dio fecha de cuándo sería presentada esta reforma porque dice que debe hacerse sin afanes para que logre los objetivos. El mandatario también habló de otra apuesta de su gobierno y es que para el 2022 el desempleo llegue al 7,9%. Desde la Casa de Nariño, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. Estas revelaciones de la ministra de Trabajo de Noticias Caracol acerca de lo que será la reforma pensional desataron una controversia entre diferentes sectores. Sol Suárez, ¿con quiénes habló? ¿Qué opinaron? Catalina, televidentes, buenas tardes. Pues sí, hablamos con gremios, hablamos también con la academia y hablamos con analistas económicos, quienes todos aseguran que sí es necesaria una reforma pensional, que es urgente que se haga y que este gobierno se dé la pela para hacerlo en el Congreso. Sin embargo, también aseguran que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el tema de eliminar los subsidios a las pensiones más altas, porque lo que se entendería en esta propuesta es que ninguna pensión en el país tendría subsidios, excepto las que se ganen o la pensión que se dé desde un salario mínimo. Esa pensión sí estaría subsidiada. En el siguiente informe les cuento entonces cuáles son estas explicaciones que dan estos diferentes sectores. Tras los anuncios de la ministra Alicia Arango sobre la reforma pensional, varios analistas aseguran que no tocar los regímenes de los maestros y militares podría generar mayor hueco fiscal para el país. Los mayores gastos del gobierno en pensiones, que no son financiados con lo que aportan los contribuyentes, están en los dos regímenes especiales, maestros y militares, y en los regímenes que se están muriendo. Explican que eliminar subsidios a las pensiones más altas significa que ningún colombiano que se gane más de un salario mínimo de mesada pensional tendrá subsidios gubernamentales en su pensión. Además, Colpensiones se encargaría de administrar los programas de Colombia Mayor y los BEPS y las pensiones de un salario mínimo. Primer salario mínimo de todos los colombianos está en Colpensiones y recibe el subsidio que se da para el salario mínimo y de ahí en adelante el ahorro individual. Los empresarios están de acuerdo en fortalecer el programa de los BEPS, en el que las personas que no alcanzan a ahorrar lo suficiente podrán, con ayuda de su empleador, aportar un porcentaje para la pensión, sobre lo cual el gobierno les dará un aporte adicional. Buscar una reforma laboral integral que permita incentivar la contratación y la generación de empleo a través de la contratación flexible por horas, que pueda de alguna manera vincular a mucha gente desempleada o informal que trabaja en disciplinas que no
requieren la contratación de tiempo completo. Otros analistas aseguran que la flexibilización que pretende el gobierno no es apta para una economía como la de Colombia. Colombia la hora está en 3.600, casi en $1 por hora, lo que deprimiría muchísimo la capacidad adquisitiva y la posibilidad de contribuir al sistema de seguridad social como finalidad de esa reforma. Definitivamente hay que analizarlo con reposo. Según el gobierno, esta flexibilización laboral aumentaría la cobertura pensional, pero hay críticas. Ampliar el estándar de formalidad no se puede lograr con reducción de estándares laborales, lo ha hecho la OIT. Los sindicatos aseguran que hasta que no vean un documento tangible para evaluar, todo sigue siendo materia de protesta porque hay que revisar los micos que le querrían meter a la ciudadanía. Hay que aclarar que toda esta discusión de reforma pensional se da para las nuevas generaciones, para las personas que todavía tienen pues un camino largo para llegar a pensionarse o para las personas que hoy no tienen una pensión. No toca esta reforma pensional a los que ya están pensionados o a los que ya están a punto de pensionarse, que tendrían ya derechos adquiridos que el gobierno respetaría. Lo cierto es que todos estos sectores están pidiendo que antes de cualquier discusión en el Congreso se muestre como tal el documento redactado a la opinión pública para determinar qué es específicamente lo que quieren reformar. Desde el oriente de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.